He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es el mensaje, hermanos, a la iglesia de Laodicea. El título es Laodicea, la iglesia tibia. La iglesia tibia. Y hoy, hermanos, llegamos al último capítulo, al último tema de esta serie de los mensajes a las 7 iglesias que están aquí en el libro de Apocalipsis. El mensaje a esta iglesia, hermanos, es un mensaje muy fuerte. Es un mensaje de juicio. Es un mensaje, hermanos, que es muy oportuno para las iglesias de hoy, del siglo XXI. Algunos teólogos y algunos cristianos en general han dividido el mensaje a las 7 iglesias como diferentes etapas del desarrollo del cristianismo, y han concluido en que esta última iglesia representa la iglesia de los últimos tiempos, o sea, que la condición de la iglesia de estos tiempos es semejante a la de la iglesia de Laodicea, una iglesia tibia. Y concuerdo en alguna manera con ellos, pero por la otra creo que cada iglesia representa el peligro en el cual puede caer alguna congregación si no vela en su condición espiritual y en obedecer la palabra del evangelio que se le ha dado. Y cualquier iglesia puede ser tibia, o también puede ser como la iglesia de Esmirna, muy valientes, como la iglesia ahorita en China, que está siendo oprimida. Las iglesias están siendo quemadas y sus Biblias quemadas en China. Son noticias frescas. Primero vamos a ver cómo en el análisis a este mensaje el Espíritu Santo habla a estas congregaciones o a esta congregación también para que nosotros abramos nuestro corazón y veamos, miremos si hay algún área fría o tibia, y que si es así, a través del mensaje, independientemente de mis palabras o mi personalidad humana, usted ponga oído a lo que el Señor dice. Que el fuego del Espíritu Santo toque y reavive la llama del amor por Cristo por medio de la fe, y sometido nuestro corazón y voluntad al que vive, reina para siempre y que pronto ha de venir, nosotros volvamos como a la iglesia de Éfeso. Si acaso hemos dejado, volvamos a nuestro primer amor, porque hay muchos que han dejado ese amor ferviente hacia Cristo. Esa es la condición de esta iglesia, que es la iglesia del siglo XXI y quizá del XXII, pero va a ser una condición constante. Primero vamos a ver las generalidades de la forma de vivir de la ciudad de Laodicea.
La ciudad fue fundada por un hombre llamado Antíoco II, y este hombre a la ciudad le puso el nombre de su esposa, Laodicea. Y el nombre de Laodicea significa juicio. Así que precisamente el Señor toma esta iglesia porque viene con juicio para la iglesia de Cristo, para su iglesia. Y no dejó de manifestarse la esencia del nombre de esta mujer, Laodicea, porque llegó el momento en que asesinó a su esposo. Por problemas que ellos tenían, lo asesinó. O sea que, vamos a hablar de una manera irónica, le propinó un tremendo juicio. Así que mucha razón tenía en haberse llamado Laodicea. Ahora veamos. Esta iglesia, hermanos, esta ciudad, perdón, de Laodicea, era una ciudad muy riquísima. Era una ciudad tan rica que en un terremoto que hubo, que destruyó Pérgamo y algo de Sardis, también destruyó, pero destruyó completamente Laodicea. Y ellos, de tan ricos que eran, no aceptaron el subsidio económico de Roma. Es como ahora en los terremotos aceptamos nosotros el subsidio o la ayuda de otros países con muchos millones de dólares, porque de alguna manera se vio cierta insuficiencia en el capital público para reedificar nuestro país en los lugares de desastre, por ponerlo de una manera comparativa. Pero los de la Odisea dijeron: no queremos ni un 5 de Roma, nosotros tenemos suficiente dinero para levantar la ciudad. Y sabe, con la ayuda del capital que había en los bancos y el dinero de otros ciudadanos, levantaron toda la ciudad, la volvieron a reconstruir. Eran verdaderamente ricos. Además, la clave de ellos, de la Odisea, estaba en que ellos trabajaban la lana negra, y de la lana ellos hicieron vestidos muy finos, costosos, y también hicieron alfombras. Así que ellos tenían muchas operaciones mercantiles, tenían negocios internacionales. La ciudad de la Odisea, la ciudad de la Odisea estaba envuelta en negocios internacionales por su importación de vestidos, de alfombras de lana negra, y también, hermanos, porque en esta ciudad de la Odisea se descubrió lo que es ahora el colirio. Pero en ese tiempo el colirio era un polvo que mezclaban con algunos otros medicamentos secundarios o de segundo orden, y hacían una pomada, y esa pomada se la untaban en los ojos para curarlos de todas las infecciones o de algunas infecciones de la vista. Y ahí los médicos que tenían ahí en la Odisea, aparte en esa gran escuela, de ahí salieron esos médicos y eran bien reconocidos en todo el mundo conocido de aquel tiempo. Pero el hecho de que la medicina tenía una gran influencia y categoría en ese lugar, también tenía una parte negativa. Los médicos y la escuela estaban ligadas a un dios que se llamaba Menkaru, al cual asociaban ellos con la sanidad. Cualquier sanidad que el colirio en los ojos producía, ellos le daban gracias a su dios Menkaru. Así era la ciudad, y los habitantes en la Odisea tenían un problema. Los de la Odisea, primero tenían ellos grandes baños termales, y para llenarlos de esa agua termal, para ellos darse sus baños, saborearlos y deleitarse, traían de más arriba, como de 10 kilómetros de otras ciudades, hicieron un canal para meter el agua termal hacia ahí con ellos. Pero sucede que mientras iba corriendo el agua para llegar allá a la ciudad de la Odisea, la ciudad se iba mezclando con otros arroyos, así que la temperatura que traía el agua termal, cuando llega allá, llega a una temperatura media, o sea que llegaba tibia. Y la reacción de los laodicenses era que cuando llegaban al baño, a su tina de baño, a su jacuzzi, ellos tentaban el agua, la tocaban y decían: no, está tibia, no me sirve, no la quiero, no quiero bañarme aquí. Entonces el Señor toma esta figura para hacerle saber también a la iglesia que estaba en la Odisea que su temperatura espiritual había también bajado, y también habían llegado a ser tibios como las temperaturas del agua cuando llegaban allá.
y así como los laodicenses decían, ya no la quiero, no me gusta, así mismo el Señor estaba por decirle a esta iglesia, tu tibieza no me gusta. Fíjese qué figura tan tremenda agarra el Señor y qué cosas tan verídicas para comparar, para llevar a la reflexión al estado espiritual de una congregación o de un cristiano o de alguien que se dice cristiano. Ellos desechaban el agua tibia, los laodicenses, y el Señor también desecha a una iglesia tibia y también desechará a un cristiano tibio. Es muy fuerte este mensaje, hermanos, pero también creo que el Señor nos va a dar una buena palabra al final de confort por su grande misericordia. Bueno, seguimos con nuestro segundo punto. El Señor describe a su iglesia y le dice en el versículo 14, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. O sea, lo está diciendo directamente Jesús. Y aquí Él comienza a llamar la atención al pastor de la iglesia. Si ustedes se fijan en los 7 mensajes, siempre dice, escribe al ángel de la iglesia. O sea, escribe al pastor, no una congregación. Veíamos en la semana que todo hogar se va a parecer al padre de familia de ese hogar. Y asimismo las iglesias se van a parecer al pastor que tengan. Y las iglesias se llenarán y las iglesias caminarán de acuerdo a lo que el pastor pueda autorizar, o también se conforman o toman la forma de la enseñanza que el pastor esté dando. Es una gran responsabilidad, hermano. Y más que nada, por eso el Señor, como somos responsables ante el Señor de la iglesia, de la administración de la iglesia, los pastores, el Señor se describe con estos 3 títulos. Dice, primeramente, el Señor en su descripción, dice el amén. ¿Por qué se describe así? El amén, esta palabra amén quiere decir así sea. Y es que Dios cuando dice algo, es que así es. No podemos cuestionar a Dios y decir, bueno, es que Dios dice así, pero a mí me ha ido mejor que como Dios dice. No, si Dios dice así, es porque así es. Yo no puedo negociar la verdad del Señor. No puedo tergiversarla ni acomodarla a mi propio entendimiento ni a mi propia convicción, porque sería ir en contra de Dios mismo y de su palabra. Por eso dice el Señor, yo soy el amén. Es decir, que en Cristo, hermanos, en Cristo se cumplen todas las promesas que Dios el Padre nos ha dado desde el Antiguo Testamento. En Él se cumplen. 2 Corintios 1:20, ahí leemos, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, dicen los apóstoles, por medio de nosotros para la gloria de Dios, porque el mensaje es enfático, el mensaje del Evangelio es radical. El mensaje del Evangelio no se conlleva con otra cosa, es puro. También otro título que dice aquí, dice que Él es el testigo fiel y verdadero. Jesús es un testigo, y un testigo es alguien que habla dando testimonio de algo. Y hay muchos testigos falsos entre los seres humanos, pero Jesús es el testigo fiel y verdadero, porque tiene precisamente estas 2 cualidades que muchos seres humanos, no tenemos cuando testificamos algo: la fidelidad y la verdad en lo que se dice. Esto nos quiere decir que la palabra de Cristo, hermanos, es tan fiel y verdadera que Él no se equivoca. Él no se equivoca. Él no va a emitir juicios equivocados. Nosotros sí. Nosotros juzgamos mucho por apariencias, por una supuesta intuición, cuando no es más que a veces un espíritu de crítica, porque en realidad no conocemos los corazones. A veces podemos opinar por lo que vemos, pero también debemos hacerlo con mucho tiento, no sea que nos vayamos a equivocar. Pero Cristo no se equivoca.
Cristo no se equivoca, y esto mismo es lo que se les olvidó a esos cristianos de la Odisea a causa de su tibieza. Ellos dejaron de lado la verdad del Evangelio por las palabras que dice más adelante el Señor que dicen ellos mismos. Dejaron de lado la verdad. También el Señor se describe como el principio de la creación de Dios. Y esta frase quiere decir, más bien, no significa que Cristo sea el primer ser creado, como creen los llamados testigos de Jehová y los mormones. No, eso no significa. Significa que el Señor es la causa, el origen, el cimiento, la fuente, el dominio y gobernante. Eso significa que Él es el principio. Por eso en Colosenses 1:15 al 18 leemos así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo sea el primero, o sea, tenga la preeminencia en todo, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es el principio, Él es el fundamento, Él es el origen, Él es el origen, Él es la cabeza de la iglesia, de Él tiene que venir todo. En la versión Palabra de Dios para Todos, el versículo 15 dice, de ahí de Colosenses 1, dice: nadie puede ver a Dios, pero Jesús es Dios. Jesús es Dios en forma visible. Jesús es Dios en forma visible. No hay nada semejante a Dios. Este es tu Dios. No, ese no es mi Dios. Esta es la foto de tu Dios. Ese no es mi Dios. No se ocupa revelación para entender esto. Se ocupa un corazón abierto y humilde para reflexionar y pararse y detenerse a ver. ¿Qué me dice la Biblia? La Biblia me dice que Jesús, dice aquí, nadie puede ver a Dios, pero Jesús es Dios en forma visible y supremo Señor de toda la creación. Y podemos añadir que esto también se les olvidó a los cristianos de la Odisea. Fíjese lo que hace la tibieza. Ya estoy empezando a meterme a las exhortaciones de la palabra. Se olvidan de la verdad del Evangelio porque se olvidan de que Él es el verdadero y fiel. Se olvidan también de que Él es el Dios verdadero, el Dios, el único, el Dios, la imagen de Dios invisible, ¿sí? Y esto se les olvida, como a la iglesia. Dice, se les olvidó que Él era el primero porque le quitaron su lugar de gobernante y fuente de todo bien, y se colocaron ellos mismos con su riqueza y su autosuficiencia. Si el Señor se está presentando, yo soy el principio de la creación, soy el origen de todo lo que tienes, de todo lo que eres, soy el origen de todo lo que te sustenta. ¿Por qué te pones tú en lugar mío? En otras palabras, franco, ¿por qué estás tú antes que yo? Y después tú antes que yo, y hasta el último tú antes que yo. Si tú mismo eres de los que defienden, oye, yo primero y después yo y hasta el último yo, ¿y qué con Cristo? Fíjate lo que hace la tibieza. Fijémonos en todo esto, cómo va llevando el mensaje del Señor a la congregación. Por eso el Señor viene con el reproche, versículo 15, y dice de Apocalipsis 3, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Por qué no le dijo directamente, sabes qué? Yo te conozco, ni eres frío. ¿Por qué dice primero yo conozco tus obras? Porque, hermanos, las obras de los cristianos, detrás de cada obra está una actitud del corazón. Detrás de cada obra está un motivo. Y el Señor lo llega a descubrir y dice que ni eres frío ni caliente. La primera frase dice, yo conozco tus obras. No eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Ahorita seguimos con este punto. Quiero leerle también el 16, vamos a abarcarlo de una vez.
Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oiga hermano, ¿a poco así es Dios? Pues lea la Biblia. Entonces no puedo vivir como me dé la gana. Claro que no. No puedo pensar como me dé la gana. Tampoco no. Tenemos ya una forma nueva de pensar en la que debemos de pensar. Estamos obligados, hermanos. Es un resultado de nuestra nueva naturaleza, una nueva mente. ¿Por qué seguimos aferrados a la vieja mente? Sigo adelante. Yo conozco tus obras, vuelvo a la frase. Esta frase es como si él dijera, yo te conozco, sé lo que haces, sé cómo te sientes y sobre todo conozco la actitud de tu corazón cuando haces las cosas para mí. Parafraseándolo en el contexto de hoy. Dije antes que Jesús está evaluando a los cristianos y conforme a las obras el Señor está retribuyendo, está dando lo que se merece en base no a la apariencia pública, sino a lo que tienes tú, a la actitud con la que yo hago las cosas. Conforme a eso, porque Él es fiel y verdadero, no se equivoca en el juicio que tiene para tu corazón ni para mi corazón. Me puedo equivocar yo, se puede equivocar la hermana, se puede equivocar el otro hermano, pero el Señor que ve tu corazón no se equivoca de lo que tú eres, piensas, dices y actúas. Y Él sabe en esta iglesia que esta iglesia era tibia, ni fría ni caliente, así como las aguas venían bajando y al llegar allí ya bajaban a un término medio. La iglesia de la Odisea era una iglesia de a medias, o medio le servían, o medio se entregaban, o medio le dejaban, o mejor no le seguían. ¿No se da cuenta que en esos tiempos las iglesias están un pie aquí sí sirvo y un pie acá no sirvo? Esa es una muestra de la evidencia, es una muestra de la tibieza que existe en este tiempo, hermanos. Y la condición de la iglesia, hermanos, de aquí para adelante, no crea que va a ser de prosperidad, como muchos profetas de la prosperidad, falsos profetas de la prosperidad han dicho, que la iglesia va a ser levantada y avivada. ¿Sabes qué? Dios está llamando a su remanente. Porque la iglesia está por manifestarse, según la profecía bíblica, la iglesia apóstata. Y siguen estando en los cultos, pero en sus corazones ya no está Cristo, o nunca ha estado, más bien dicho. Yo conozco tus obras. El Señor descubre delante de sus rostros la condición en la que obran, y les menciona 3 cosas muy fuertes. Yo sé que ni eres frío ni caliente. Eres tibio. El sinónimo para esta palabra tibio es también indiferente, indispuesto, reservado. Tienes muchas reservas para servir al Señor, tienes muchas reservas para entregarte al Señor, tienes muchas reservas para sacrificarte por Él. Tibieza, hermanos. No eres frío ni caliente. Como decía hace rato, enfatizo el punto, ni te quedas, ni te vas, ni te entregas, ni me dejas. La indiferencia, hermanos, o tibieza espiritual, es cuando se hacen las cosas solamente por hacerlas. No hay ánimo, no las haces con ánimo, no las hago con diligencia, no las hago con un sentimiento profundo de satisfacción, sabiendo que todo trabajo en mi Señor, dice su palabra, me será recompensado. No, ni eso me motiva. La tibieza es tal que ni esas palabras logran impactar mi corazón, porque hay un enfriamiento de tal manera que ni siquiera me gozo. Gracias porque me permitiste estar, gracias porque me permitiste estudiar, gracias porque me permitiste aprender. Pura tibieza. No eres frío ni caliente, eres tibio. Y el Señor le dice con signos de admiración. Los signos de admiración en una frase expresan sentimiento, un sentir. Y dice, ojalá fueses frío o caliente. Imagínense que la voz del Señor resuena como es su voz, dice como multitud de aguas. Ojalá fueses frío o caliente, iglesia. El Señor, hermanos, está expresando su deseo y sus planes para que estos hermanitos ellos volvieran de un lado a otro.
volvieran, dejaran de estar más bien de un lado en otro, porque si se encontraban en un estado, sea frío o caliente, el Señor entonces sí los podría usar para sus propósitos. Pero ¿quién va a usar un tibio? Ni los de la Odisea querían bañarse en agua tibia. ¿Usted cree que Dios va a usar un cristiano tibio? ¿Una iglesia tibia? No. Está fuerte el mensaje, hermanos, pero ¿sabe qué? Gracias al Señor por despertarnos. Amén. Ahora, la palabra no es frío ni caliente. La palabra frío no significa cualquier frío. Es un frío a la temperatura del hielo. Y la palabra caliente es una palabra a la temperatura de una olla hirviente. O sea, en otras palabras, no eres ferviente. No está en ti el fuego del servicio, el fuego de a ver qué se ocupa, a ver qué hago. Señor, es para ti. Ardo de ganas, de deseos de trabajar para ti. Ardo de ganas, Señor, úsame donde quiera. Donde quiera, Señor, pero dame la oportunidad de cosechar un fruto para ti. No, porque hay tibieza en el corazón. Por eso no hay deseos. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, dice, te vomitaré de mi boca. ¿Qué cosa más tremenda le está diciendo a la iglesia? Por cuanto tienes esta condición, yo te voy a vomitar. Oiga, Jesús es así, es así. ¿Vomita a la gente? Sí, cuando no le sirven. Los desecha. Ahora, vamos a aclarar el punto más adelante. La reacción de Cristo no se tarda, hermanos. Las cosas tibias o a medias a nadie le gustan, especialmente a Dios. Ya vimos que una iglesia tibia no le sirve para nada. Un cristiano tibio no le sirve cuando se encuentra en este estado de indiferencia espiritual. ¿Por qué Dios no me usa? Pues porque eres tibio. ¿Por qué Dios no me bendice de esa manera? Pues porque eres tibio, quizás, porque soy tibio, porque estoy en que medio lo hago y medio no. Dicho de otra manera, frío o caliente. No, estoy acá adelante. Perdón. La tibieza, debemos de recordar que la tibieza de la Odisea era una tibieza que había sido adquirida por haberse enredado con el mundo que la Odisea les ofrecía. Y el mundo de la Odisea era riqueza, era esas exportaciones, esos vestidos costosos. Ahí iban los hermanos a la iglesia, vestidos con esos trajes bien carísimos. Platicaba un pastor que un día fue a un lugar, dice, y entré, dice, no, dice, vi semejantes cosas y bien costosas, dice, así como el palacio de Saddam Hussein cuando lo encontraron acá en Babilonia. Hasta los baños estaban cubiertos de oro, hermanos. La puerta de su palacio era cubierta de oro, mientras su pueblo se estaba muriendo de hambre. Y dice este pastor que entró ahí a ese lugar, un evento organizado por las iglesias de aquel lado del primer mundo, y dice que entró, dice, cuando entré a ver lo del culto, dice, hasta le dijo entre comillas, lo del culto, dice, que sale de una plataforma y se empezaron a aventar humo y luces, y la pantalla, aleluya, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios, pero de repente que va saliendo el pastor de una plataforma. Hermanos, hay iglesias con muchas luces todavía. Piensan que eso es lo que hace la libertad cristiana. Las luces, el humo, el gritar. No. La libertad cristiana es dentro. Lo demás es motivación extra. Y dice que sale el pastor de la plataforma. Luego le dice que le preguntó al pastor y le dijo, oye hermano, al ujier, porque lo condujo al asiento, le dijo, oye, y el pastor ¿cómo es que sí? Dice, pues aquí Dios nos ha bendecido, ve la riqueza y exactamente cabe en lo que vamos a hablar más adelante de la Odisea. Dice, ¿y que el pastor qué? ¿Cómo le hace para vivir? Dice, mira, aquí en esta iglesia hay una partida especial de dinero apartada para él, para que él se vista. ¿Cuánto? Dice, es de $60,000 por año. Y sabes, dice, el traje del pastor es de $2,000.
¿sabes qué? Dice, ya no me digas nada. Dice, y yo con el otro pastor, dice, mejor me salí de ese supuesto culto. Fíjense, hermano, así estos se contaminaron. La iglesia de la Odisea se contaminó del mundo que la Odisea le ofrecía. Y las iglesias del primer mundo, el más cercano que tenemos aquí, Estados Unidos, están bien contaminadas de la riqueza de allá, hermanos. Sí hay grandes pantallas, grandes grupos, grandes iglesias, pero ¿sabe qué? Dentro hay una contaminación y una tibieza tremenda, aunque estén ahí, tibieza de vida. Ahora, seguimos viendo aquí algunas cosas. Vamos a ver algunas características de una iglesia tibia. La primera es que una iglesia tibia no madura. Una iglesia tibia siempre estará en un estado emocional. Siempre habrá que tenerla ahí. ¿Y cómo sabemos esto? ¿Hay evidencia? Sí. Hay evidencia porque hay un alejamiento de inactividad a causa de no superar los problemas o las pruebas. Una iglesia tibia no madura. Emocionalmente se estancó. Porque hizo esto, porque le hizo lo otro, por la experiencia de ayer, por la experiencia hasta la que viene, y no hago nada porque si luego no me va a lastimar. Hermano, esa inmadurez o esa falta de crecimiento a la madurez viene de estar en una tibieza. Dios nos ha dado todo para superar esas cosas. Nos ha dado una cruz en la cual estamos crucificados juntamente con Cristo, con todas esas cosas que nos acontecen, nos adolecen, porque el pecado, como decía bien nuestra hermana, eso ha sido clavado en la cruz del Calvario. ¿Por qué nos detenemos allí? Otra característica de una iglesia tibia es que esa iglesia ha diluido el evangelio para vivir una vida light, una vida ligera, una vida sin ningún peso, sin ningún compromiso espiritual con Dios y con la iglesia. Light. Conocimos a alguien que no quería que se le tocara su tiempo de familia. Por eso es que nomás el domingo de 11 a 1 y punto. No me invites a venir en la semana porque tenemos nuestra vida social. Si lo comparamos con la actividad que tuvo nuestro Señor Jesucristo, ¿cuál descanso tenía? Pura vida. La iglesia tibia es una iglesia anoréxica. Ustedes conocen lo que hace eso de anorexia. Lleva a las personas a tal debilidad, muy débiles, flaquísimas. ¿Por qué? Porque la anorexia es producto de no estar alimentados. Y cuando viene el momento de las pruebas, esa iglesia tibia, esa iglesia anoréxica, se derretirá como la cera de la vela cuando se le acerca el calor del cerillo. Se le acerca el calor del cerillo porque no tendrá la firmeza para soportar el fuego de la prueba. La primera prueba tronó. Otra característica de una iglesia tibia es una iglesia que no sabe adorar. Es una iglesia que canta a Dios, pero canta por cantar. Y sabemos que adorar o que cantar, pues todos cantan. Cantan los que adoran otras cosas, cantan los del centro, esos que están vestidos de color de zanahoria, peloncitos, que son los Krishna, también ellos cantan, todos esos cantan, hasta los satanistas cantan. Pero la verdadera adoración de una iglesia, hermanos, es vivir lo que canta. Cuando decimos deseo tu presencia, mire, estos dos cantos que Dios puso en mi corazón escogerlos es porque necesitamos ardientemente ese fuego de la presencia de Dios continuamente, hermanos. Y desde la mañana el Señor está llamando a mi corazón a pedir su presencia, a que me llene de su espíritu. La iglesia que es tibia es una iglesia que no sabe edificar. Es una iglesia que solamente los entretiene con cantantes, con eventos, etcétera, y esto no es lo que alimenta es la palabra de Dios, hermanos. Eso alimenta la palabra de Dios, es lo que alimenta. Una iglesia tibia, hermanos, es una iglesia que comienza a abandonar a Jesús como lo hizo la iglesia de Éfeso. Es una iglesia que comienza a ser infiel como fue la de Pérgamo.
quienes hicieron de la gracia de Dios un libertinaje, pensando que ser salvo significaba vivir y pensar como se les diera la gana. Este es el Evangelio, hermanos. Mire, no se diga la tibieza mostrada por la iglesia de Sardis, quienes permitieron ser seducidos por la falsa doctrina, tolerando a los falsos maestros, y llegaron hasta amarlos antes que amar la verdad del Evangelio de Cristo. Y sabe, la iglesia de Tiatira es esta de los falsos maestros, era la de Tiatira. La de Sardis es los que no valoraron la presencia de la vida, de la presencia del Espíritu Santo en la congregación. No valoraron cuando el Señor vino a ellos, sellándolos con el Espíritu Santo, y algunos dejaron que se apagara la preciosa influencia de su voz y su fuerza. Andar en el Espíritu es oír su voz, pero también tomar de su fuerza para vivir completamente para el Señor. Ahora, le voy a decir algo. Para que Cristo vomite a una iglesia o a un cristiano tibios, ¿qué se necesita primero para que se produzca el vómito? Se tiene que producir primero una sensación de asco, para luego deponer. ¿Me quiere decir que entonces yo con mi tibieza le estoy causando un cierto asco al Señor para que me deseche? ¿Tú qué crees? Lo dejo a tu respuesta. Y es necesario reflexionar, examinarnos profundamente en este punto y hacernos la pregunta: ¿soy yo, Señor, quien está tibio? ¿He sido indiferente en dedicarme a ti y a tus cosas? ¿Soy yo, Señor? Porque entonces tendrás una respuesta a las cosas que te pueden venir adelante, a las cosas que me pueden venir. La frase que dice aquí, que se lee, te vomitaré de mi boca, literalmente en el griego es, estoy a punto de vomitarte. Es como cuando se nos hace la agüita aquí, como que quiero devolver, ya tengo agua echada a la boca. Estoy a punto de vomitarte, hay algo ya que ya no soporto de ti. En otras palabras, te voy a desechar, te voy a hacer a un lado. Ahora, esto significa, dice, estoy a punto de vomitarte. Esto significa que Cristo les está dando la oportunidad para que se volvieran o para que volvieran al buen camino. Dios es Dios de oportunidades. Así lo vemos con diferentes personajes bíblicos. Dios es Dios de oportunidades. Esta mañana Dios nos está dando una oportunidad, hermano. Dios nos está llamando en este amor que Él tiene por nosotros. Vemos el caso del apóstol Pedro, cuando después de la negación a Jesús, él fue restaurado por el mismo Jesús, recibiendo una nueva oportunidad. Un cuarto punto, vamos a hablar sobre las razones que conducen a la tibieza a la iglesia del Señor, viendo como modelo esta iglesia de la Odisea. Versículo 17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque tú dices, una razón que condujo a la tibieza a esta iglesia es que se formó una opinión a sus propios ojos de lo que tenía. Sus sentidos físicos miraron las posesiones materiales o también miraron sus facultades como seres humanos. Esto es igual a un corazón desviado. Quiere decir que en esta iglesia, cuando se formaron una opinión a sus propios ojos, entonces es cuando el corazón ya no está centrado en lo espiritual, ya no está centrado en lo eterno, ahora ha puesto su base en las cosas que pronto pasan. El corazón está puesto en los beneficios que tenemos, aún de nuestros mismos trabajos, en el beneficio de nuestra propia vida, en las grandes facultades mentales que tenemos, las habilidades, los estudios, los logros. Pero sabe, al final de cuentas, todo esto va a pasar. Me voy a ir. Se van a terminar. ¿Y el corazón dónde está quedando?
se cumple la escritura y se cumplirá cuando dice que nuestra vida, la gloria de nuestra vida es como una flor que sale en un día y sale el sol, la seca y pronto se cae. Así somos. Hace 30 años tenía yo 20 años y nada me dolía. Ahora póngale 30 años más, me duele todo, y así van a llegar todos. Y otros no alcanzaron a llegar, a los 20 años se fueron, otros a los 40. ¿Y quién les aseguró que iban a llegar hasta ahí? Nadie sabe. Por eso es importante ver el estado de nuestro corazón a la luz de la palabra, tibio o frío, o mejor en un estado óptimo para el Señor. Porque al final de cuentas, de eso recibiremos nuestra recompensa allá arriba. Deuteronomio 6:10 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y le añadimos, conforme al contexto que estamos estudiando, porque de Él ha venido todo. No te vayas a olvidar de Él. Dice: no te vayas a olvidar de mí cuando tengas las bendiciones. Si Dios te bendice con riquezas, pues glorifica a Dios. Tú sabes cómo se deben usar las riquezas, lo tenemos en la palabra, pero que las riquezas no te ganen tu corazón. Porque se puede ser hasta orgulloso con 1,000 pesos en la bolsa, con 50 o 100. Y es una riqueza aquí poseída. Cuánto más cuando hay de verdad tantos bienes. ¿Qué más? ¿Qué otra razón condujo a la iglesia a la tibieza? La condujo su autosuficiencia. La autosuficiencia de esta iglesia llenó su corazón. Dice ahí en el versículo: y de ninguna cosa tengo necesidad. Tú dices: soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Lo peor, hermanos, es que la iglesia creía que eran bendecidos, como la iglesia que le conté. Pero hay una palabra, hermanos, que se llama el pragmatismo. El pragmatismo es esa palabra que encierra que mucha gente o que las cosas se ve que van funcionando bien, no son garantía de que Dios las esté aprobando. Por eso es que hay muchas iglesias, pero no son llenas, grandes, pero no son aprobadas por Dios. Hoy, esta mañana, Dios nos está llevando a que miremos el corazón como iglesia y como cristianos, si podemos estar siendo aprobados delante de Él. Hemos sido aceptos en Cristo, pero en nuestro andar, ¿somos aprobados? Una es la posición y otra es la condición. Salvación y santificación. ¿Tu santificación va de acuerdo a tu posición? ¿Vives como justo, como lo eres en la posición? Ese es lo que estamos entendiendo en el discipulado, o lo que hemos entendido. La congruencia entre mi posición en Cristo y mi vida en Cristo diaria. Dijo aquí: no tengo necesidad de nada, no me falta nada, tengo la vida resuelta. Y estos criterios, hermanos, los encontramos en alguien que ha hecho de su propia vida y logro su subsistencia y se ha olvidado que todo viene del Señor, quien dijo Él que Él era el origen de todo. Fíjese lo que hace la tibieza. Tenemos el ejemplo de Lucas 2:19, cuando el rico dice que llenó sus graneros y que fue tanta su riqueza y que él se llenó en su corazón de eso que tenía. Y en el 19 dice: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. O sea, tengo la vida resuelta, como dije aquí. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero dice aquí la enseñanza del Señor que Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Un cristiano tibio va a tener muy poca recompensa allá arriba. Por otras áreas, porque el Señor va a juzgar todo. ¿Qué más hizo esta iglesia que lo llevara a la tibieza? ¿Qué otra razón? La falta de examinarse constantemente a la luz de su Señor en comunión con Él y su palabra. Dice: y no sabes. ¿Sí?
tú has dicho, soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y luego dice el Señor, y no sabes. ¿Qué es esta palabra? Esta palabra quiere decir que su orgullo los llevó a la ignorancia de poderse ver qué les estaba faltando, o si ya se habían dado vuelta e iban en otro rumbo distinto al Señor. Esta ignorancia, hermanos, en el corazón les impidió ver su condición espiritual, el estado decadente en el que se encontraban y que solo Cristo como Dios mismo lo conocía. Hay muchos corazones ya decadentes, hermanos. Hay muchos ya. Están quedando fuera de las filas del ejército de Dios. Estos hermanos de la Odisea les faltó examinarse y les impidió ver su condición espiritual, porque, hermanos, esto de que no sabes quiere decir que ni en teoría lo sabían, porque les faltaba el discernimiento, les faltaba la percepción espiritual. Y Cristo los describió con 5 calificativos, como un manojo, como un collar, así, uno solo. Como cuando decimos el fruto del Espíritu son 9 cosas, el fruto. Así, la situación, la tibieza está descrita por 5 cosas juntas. Y no sabes que tú eres un desventurado, le dijo al pastor de la iglesia, y así como estaba el pastor era la iglesia. Tú eres un desventurado, por lo tanto todos son desventurados. El principio que vimos de la muestra del pueblo de Israel, luego lo hablaremos más ampliamente. Eres un desventurado. O sea, lo que le dijo fue esto: tú y la iglesia se creen bienaventurada y bendecida por toda esa riqueza que tienen, por tus logros, por tu autosuficiencia, pero esos logros, esa autosuficiencia no es más que la evidencia de tu desventura. O sea, tanta bendición, tanta riqueza carnal, mundana, en ciertas congregaciones tan amplias, no es más que la muestra de su propia desventura, porque espiritualmente no son bienaventurados. Fíjense los contrastes. O sea, muchos no son garantía de ser una verdadera iglesia. A veces ni pocos, sino el corazón de cada quien. Ahora, todo eso que ellos tenían como bienaventurados, los de la Odisea, como las iglesias de hoy, riquezas, posesiones, avances, todo eso no tiene lugar en el reino de Dios, hermanos. Todo lo terrenal no es moneda de cambio que se usa en lo espiritual, no tiene valor alguno. Por eso el Señor está buscando un valor espiritual en el corazón, más que lo externo. Está buscando un valor allí. Y luego le dice, tú eres un desventurado. Luego le dice, eres un miserable, la tibieza te ha llevado a esto y tú estás creyendo otra cosa. Crees que eres rico, pero no, estás en una gran desventura y estás en una miserabilidad. Eres un miserable. Híjole, ¿sabe qué quiere decir miserable? Eres digno de lástima. Vamos a parafrasear. Jesús le dice a la iglesia de la Odisea, le das lástima, iglesia. ¿Y sabe qué es dar lástima? Dar lástima, según el diccionario lo define como un sentimiento de pena y tristeza por la desgracia de otro. Me da lástima la condición de la Odisea. Señor, te da lástima. Hay entre nosotros tibieza, Señor Jesús, en la iglesia. Señor, hemos sido tibios para servirte. Señor, no queremos esas palabras para nosotros, no las queremos. Nosotros los pastores no queremos esas palabras, buscamos no quererlas. Y preferimos ser fervientes, preferimos sobreponernos con la fuerza del Espíritu, porque es difícil servir al Señor, sí, en la carne, pero ahí está el poder del Espíritu. Amados, pena y tristeza por la tragedia de otro. Esto los hace ser dignos de lástima, dolerse por esas tragedias. Y además dice de ser miserable y desventurado, dice eres pobre. Y esta palabra pobre es más que pobre, más que carecer de lo básico para comer. Esta palabra pobre es decir, eres un mendigo.
No solamente tienes lo más básico, no, tienes que estar pidiendo para sobrevivir. Fíjese qué pobreza espiritual de un tibio. Es el más pobre que puede existir. Ese tibio, esa iglesia tibia es la más pobre, bien contraria a lo que decía la iglesia de Esmirna, que decía: somos pobres, Señor, pues ve nuestras pocas cosas físicas. Y el Señor le dice: pero tú eres rico. Tú dices soy pobre, pero tú eres rico. Porque entre ellos había esa calidez, ese fluir del amor de Cristo en ellos. Le alababan en medio de la persecución. Pero estos de la Odisea, su riqueza física, material, no era más que también la evidencia de una pobreza espiritual, su tibieza. ¿Qué más le dice? Tú aparte eres un ciego. Ciego es, la palabra griega es como nublado, opaco, humo. Eres ciego. El humo se te fue a la cabeza. Y cuando decimos se le llenó la cabeza de humo, es el orgullo de alguien se le fue hasta la mente para despegar los pies sobre la tierra. Ponía un ejemplo un hermano, como los globos cuando se sueltan, están llenos de un humo o de gas y ¿sabe? Solitos vuelan. Así es el que es tibio, que es ciego, no ve y está lleno de orgullo. Y no hay peor ciego, dice una frase, el que no pueda darse cuenta que está mal. Muchas veces Dios ha hablado al corazón de cada uno de nosotros y decimos: no, es que te falta esto, Dani, mira, Dani, tienes que cambiar esto. No sé cómo, pero es que ya tiene la culpa, Señor. Siempre buscando las excusas, siempre. Pues eso me hace seguir en mi tibieza. Eso me hará seguir en la pobreza, me hará seguir en mi ceguera, me hará seguir en mi miserabilidad, me hará seguir en mi desventura. Y por último, bueno, antes de llegar a este último calificativo, el Señor dice: eres un ciego. El Señor da la idea que dice: el orgullo te cegó para ver tu verdadera condición. Creías tener buena vista, porque vives en una ciudad famosa por sus colirios y sus médicos oculistas, pero no fuiste capaz de percatarte de tu lamentable estado espiritual, porque perdiste o descuidaste la luz de la palabra de Dios, te alejaste del evangelio de la gracia centrada en el Señor, en la cruz de Cristo, y te centraste en ti y en tus posesiones. Habrá quien no tiene posesiones abundantes, pero están bien centrados en sí mismos. ¿Para qué ocupa más posesiones si la misma posesión es usted mismo o yo mismo? Conmigo basta, yo soy rico para mí mismo. Nomás que no me violen mi entendimiento, que no me violen mi libre albedrío, y sabré yo si quiero. Y si no quiero, también no quiero. Pero en medio de todo esto, hermanos, falta uno. Dice también: eres un desnudo. Vimos que en esa ciudad se vestían, hermanos, con telas costosísimas de lana, y los vestidos eran carísimos, y los hermanos entraban a hacer la iglesia, y en sus ojos los hermanos estaban bien vestidos con lo mejor, pero delante de los ojos de Cristo estaban completamente desnudos, no tenían vestiduras dignas para estar delante de Dios. La pregunta es: ¿qué tanto te interesa la opinión de los demás para ti? Pues mucho. Pero ¿no te interesaría más la opinión que tenga Cristo de ti o de mí? ¿No nos interesa más? Pues entonces vamos a hacer caso a la palabra. Vamos a examinarnos como acertadamente hoy nos exhortaban. Vamos a examinarnos. Que nuestros cultos partan de un examen de corazón, del motivo por el que estoy aquí parado delante de la presencia del Altísimo, de saber que lo que voy a hacer lo voy a hacer con toda mi fuerza, con toda mi alma, con toda mi mente, y no solamente un compromiso de cumplir. ¿Y cuántos no hay en todos lugares? ¿Cuántos a veces no luchamos con eso? Pero debemos de sobrepasar todo eso, hermanos. En medio de todo esto, al Señor, de las vestiduras, no tenían vestiduras dignas. Estas vestiduras costosísimas, terrenales, estas vestiduras no podían apantallar al Señor. ¿Qué nos habla esto? Nos habla que los cristianos de la Odisea, en su tibieza, estaban viviendo en su justicia propia, y no en la justicia
que el Señor les había imputado cuando creyeron en Cristo. ¿Usted sabía que como cristiano está cubierto con la justicia del Señor? Que por eso puede acercarse al Señor confiadamente al trono de su gracia, confiesa sus pecados, limpia, y usted puede entrar porque Cristo lo tiene ahí sostenido a usted frente. Pues ellos dejaron su posición, se olvidaron que estaban justificados y vivieron como alguien que no le interesa, que se están justificando por sus propias obras. Eran cristianos, pero cayeron en cosas que hacen los que no son cristianos. En medio de todo esto, hermanos, hay provisión de Cristo para su iglesia. Versículo 18 dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte de mí, dice el Señor, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La palabra tierna del Señor, hermanos, se escucha y es como el consejo del padre al hijo que ama. Yo te aconsejo. Y ciertamente Cristo ama a esta iglesia, Cristo nos ama, hoy lo pudimos ver, hermano, nos ama porque nos ha creado para la gloria de Dios. Pero por eso es el mensaje de exhortación para todos nosotros. Cristo ama a la iglesia, y a esta iglesia que, a pesar de haber caído en semejante condición de indiferencia y malmodeo de las cosas espirituales, les dice que como la fuente de todo, Él les puede proveer. ¿Qué primero? Oro fino refinado en fuego. La palabra compres, dice, te aconsejo que de mí compres, es la palabra en griego que significa mercado. Y usted sabe que un mercado es donde tú vas a proveerte de víveres, o sea que todo lo que necesitamos para nuestra riqueza espiritual solamente lo podemos adquirir de Él, solamente. Hechos 3:15, en Hechos 3:15 y Hebreos 12:12, lo voy a mencionar nada más, dice: y matasteis al autor de la vida. Esa palabra autor, y luego en Hebreos 12:2 dice el autor y consumador de la fe. Esta palabra autor, hermano, significa el productor, el proveedor, el origen. Necesitamos, hermanos, adquirir de Él oro puro, pero el oro puro no material, el oro puro de la santidad, hermanos, el oro puro de la paciencia para soportar las pruebas, el oro puro de su fuerza, el oro puro de su poder para nuestra perseverancia en Él. Por eso dice: te aconsejo que compres de mí eso, en mí tienes todo eso para que llegues al final. Esta es la verdadera riqueza, hermanos, la de no acomodarnos a la comodidad del mundo, dejando la búsqueda y santificación en Dios y su palabra. Por eso en el versículo mismo dice: compres oro refinado de mí, oro refinado para que seas rico. No esas riquezas, esas posesiones que tienes, esa no es la riqueza de la vida. Luego dice que también le dice: compres de mí vestiduras blancas. ¿Qué es vestiduras blancas? Es el símbolo de la justicia que Dios otorga a todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo y en su vida diaria camina en esa justicia, ayudado por el poder del Espíritu Santo. Las últimas clases que vimos con los hermanos es cómo debe un cristiano mostrar por su vida diaria que ha sido justificado. Y tenemos Romanos 13, sometidos a la autoridad, porque son servidores de Dios. El 14, soportando al hermano débil. El 15, con el ejemplo de Cristo. Y el 12, se me pasaba, la consagración. Eso muestra que estás viviendo como un justificado, como un nuevo nacido. Eso muestra que soy un justificado, un nuevo nacido. Dice: por eso las vestiduras blancas son símbolo de esta justicia. Ellos necesitaban esto. Los hermanos de la Odisea, los nacidos de nuevo, debían volver a la justicia de Dios en Cristo y no seguir creyendo, engañados por su ceguera espiritual, que las riquezas, vestido y posesión económicas también les daba una posición justa delante de Dios. No, eso no da ninguna posición. Viajes, dinero, eso no. La posición ya no la da el Señor Jesucristo.
Cuando dice por gracia sois salvos por medio de la fe, luego dice que somos justificados por la fe aparte de las obras de la ley. La salvación se recibe como un don de gracia. Ahora, ellos necesitaban, quizá como muchos de nosotros, adquirir vestiduras blancas de santidad, de paz, de victoria y de gozo. Porque en verdad sabemos muchos que no nos da mucho gozo venir a la iglesia. No nos da mucho gozo cantarle al Señor, nos da más gozo cantarle otras cosas, o a unas canciones, oírlas y ay, ¿cómo me recuerdo? ¿Verdad? No, hermanos, vestiduras de gozo, gozo por ser salvos, gozo por ser libres, gozo porque fuimos creados para Él. Entonces, hermanos, vamos a seguir adelante, terminando ya. Les dice, para vestiduras, para que vestirse y no ser hallados descubiertos en la vergüenza. ¿De qué dice? De su desnudez. Esto quiere decir ser descubiertos en la vergüenza de tu justicia propia. De tu justicia propia. ¿Sí? Eran vestidos, ellos se vestían con vestiduras de lana, ya la vimos, muy costosa, pero era lana negra. Aquí tenemos una aplicación para contrastar, hacer el contraste entre las cosas santas que Dios da y las que el mundo otorga, las cuales son pasajeras. El último consejo que les da dice, unge tus ojos con colirio y añade, para que veas. Ya vimos que el colirio era una pomada para curar las infecciones de la vista, de los ojos. Jesús les dice que se unjan con ese colirio, pero no con el terrenal que cura solamente las enfermedades físicas, las oftálmicas. No, había que tomar de él la sanidad para nuestra vista, para que nosotros pudiéramos, para que los ojos de nuestros corazones pudieran ser abiertos para poder apreciar el verdadero valor espiritual de las cosas y así discernir también nuestro propio estado espiritual. Solo el Espíritu de Cristo, hermanos, puede suministrarnos este valioso ungüento. Vamos a exponerlos a la luz. Señor, dime con tu Espíritu Santo eso que falta, que en qué estoy mal, dime. Limpia mis ojos, dame, sáname de la vista, abre mi corazón. El mismo apóstol Pablo lo dice aquí en Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el entendimiento de Él. Luego dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas el tamaño de la esperanza, que también sepas el tamaño de las riquezas de la gloria. El 19, la supereminente grandeza del poder del Espíritu. Si nada más conocemos de nombre, ¿cómo es posible que el Dios del universo haya venido a mi corazón, pero no dimensionas el gran poder que te ha dado? Que me ha dado, no lo dimensionamos para seguir adelante haciendo las cosas que Él nos ha encomendado. Vamos directo a la sentencia de recomendación del Señor. Por último, versículo 19, Apocalipsis. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En medio, hermanos, de tan tremendo juicio que el Señor le está dando a esta iglesia, de pronto se escuchan estas palabras de esperanza, de extensión del tiempo de gracia, un tiempo de paciencia, diciéndoles que Él castiga y reprende a los que ama. Y por ahí se enseña que Dios no castiga, Y hay iglesias que dicen, Dios es amor, no puede castigarme. Usted puede darse cuenta de muchos que creyeron así, y ¿sabe qué? Están en la peor etapa de su pecado. Cuando no creen que Dios puede retribuir, cuando no creen que dice, no tomarás el nombre de Dios en vano, y hacen como viven, como quieran, y siguen diciendo el nombre de Dios. ¿Cómo no? Dios va a responder por su propio nombre. O a usted le gusta que su nombre de usted sea vituperado, que digan, fulano me dijo, y usted no dijo nada, y usted, ¿por qué le dijiste que yo? Pues de igual manera, Dios puede reaccionar. Porque usted una vez dijo, yo acepto a Cristo como mi Salvador, y quizás se ha olvidado, pero Dios va a tomar eso en su mano y va a venir sobre usted o sobre mí cuando nosotros hemos dejado eso de lado, se nos ha olvidado por la tibieza del corazón. A Dios no se le olvida nada, ni se le ha olvidado.
así como tiene sus promesas para nosotros eternas, también Él interviene en todos esos desvíos por amor a nosotros, hermanos, por amor a la iglesia, por amor a nosotros, a su iglesia. Yo reprendo, dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sean pues celosos, arrepiéntanse, vuelvan. Hebreos 12:5, 12:6 dice: y habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hermanos, nuestro Dios no es de metal, no es de nada. Dios no se puede ni para acá, pero el Dios Altísimo, al que nosotros oramos, que está donde quiera, en todo lugar, ¿sabe? Él puede extender su mano y tener una disciplina contra aquellos que hemos demostrado alguna tibieza espiritual. Por eso el Señor esta mañana dice, como lo dijo hace 2000 años: si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Dónde estaba el Señor? Estaba fuera de esa gran iglesia, rica, poderosa en bienes, autosuficiente, pero el Señor estaba fuera de esa iglesia. ¿Queremos que el Señor se haga a un lado de con nosotros? Yo creo que no, hermanos. Yo creo que en el corazón Dios nos ha llamado para Él. Creo que el Señor nos ha levantado para su gloria. Creo que el Señor también todavía tiene planes para nosotros. Y la gran advertencia que nosotros tenemos, pero a la vez el gran tiempo de gracia, es abrir nuestro corazón. Este versículo se ha usado mucho para evangelizar. Mira, acepta a Cristo, Él está a la puerta y llama. No, aquí Él está hablando a los cristianos tibios, a los cristianos que han dejado por esa tibieza que Cristo está fuera de sus vidas. Pero ahora dice: si alguno oye, ahora ya no lo habla general, o a la vez general pero individual. Si alguno oye que estoy tocando, que estoy hablando, llamando a los corazones de la iglesia, abra la puerta. Voy a tener un banquete de comunión con Él. ¿Quieres tener ese banquete hoy aún más y lo has disfrutado? Pues es tiempo, hermanos. Nuestro Dios es fiel, es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Padre Santo, gracias por esta mañana, Señor, por habernos hablado. Ha sido una palabra dura. Yo, Señor, la tiemblo, Señor, la recibo y tiemblo en mi corazón, Señor. Padre, ciertamente creo que tú llamas a la iglesia a limpiarse, a santificarse del pecado de tibieza, Señor, el pecado de indiferencia, Señor, el pecado de hacer las cosas de una gana de que nos da lo mismo, Señor, de una iglesia media, Señor. Señor, recibo yo esta palabra, Señor. Te ruego que nos limpies, que me limpies a mí, Señor, por la falta de diligencia, Señor, en muchas áreas, Señor, para tu servicio y para tu iglesia, Señor. Te pedimos todos juntos, Señor, que nos des ese discernimiento, que toque nuestros corazones, que abran nuestros ojos espirituales, Señor, para vestirnos, tomar de ti vestiduras de santidad que vienen de tu justicia, Señor. Tomar de ti, Señor, ese discernimiento, esa capacidad, Señor, que tu Espíritu Santo nos da para ver todas las cosas, para mirar sobre todo, Señor, el estado de nuestro corazón.